Hola muchachos, vamos a continuar con lo que teníamos anteriormente, que yo le llamé parte uno. Parte uno, el video de un ejemplo de elástico de viga a flexión. Recuerden que cuando hablamos de elástico es porque las demandas de cargas no están factoradas, es decir, no es un análisis por resistencia última, el cual es otro tema de estudio para más adelante, ¿no? Entonces estábamos en el ejemplo que vamos a ver, ¿no? Vamos a recordar en qué estábamos. Entonces teníamos un ejemplo que 4.1, ¿no? Que consistía en el análisis de una viga doble T de 60 pies de claro, que íbamos a utilizar los límites de esfuerzos que nos da el ACI, porque también la ASHTO nos da unos límites de esfuerzo. Eh, Estos límites están referidos para la fibra superior y para la fibra inferior, ¿verdad? Al momento de la transferencia o luego de que hayan ocurrido todas las pérdidas. Mm, La resistencia de los materiales, el tipo de acero, la resistencia del concreto, el valor de la pérdida, todo eso ya fue explicado con mayor detalle en el video número uno. Entonces vamos a igual esto, ¿no? Que se definió un valor de pérdidas del 18%, lo cual nos lleva a utilizar un preesfuerzo que le llamamos efectivo del 82%, ¿no? Entonces habíamos quedado justo aquí. Estas ecuaciones ya son ecuaciones directas, dadas por el ejemplo, ¿no? Que nos dan cuál es el módulo de sección que yo requiero respecto a la fibra top superior o a la fibra inferior, ¿no? Entonces, pues están en función de los momentos que ocurren, ¿no? Momento por carga muerta superimpuesta, por carga viva, ¿sí? El parámetro punto 82 es ya el que incluye las pérdidas, ¿no? Para tener en cuenta el preesfuerzo efectivo. FTI, recuerden que hay una tabla, el esfuerzo permisible a tensión, ¿sí? Al momento que se da o inicial, ¿no? Y FC, pues es la resistencia a compresión, ¿no? Igual tenemos para la fibra inferior el módulo de sección requerido, ¿verdad? Entonces requerimos un valor de 3.104 pulgadas cúbicas respecto a la fibra superior y 2.766 pulgadas cúbicas respecto a la fibra inferior. Recuerden que el preesfuerzo pues, nos permite ocupar secciones tabuladas de catálogo, ¿no? Entonces, del catálogo del manual de la PCI, eh, tomamos una sección doble T T12 34168 d 1 que tiene las siguientes propiedades. Es decir, tenemos el área y la sección del concreto, el momento de inercia, radios de giro, módulos de sección, ¿sí? Eh, Valor de excentricidad que se va a dar y los parámetros de las distancias centroidales, ¿no? Respecto a la fibra superior y a la fibra inferior, ¿no? La sección que se toma está en el libro que ya les compartí, o igual aquí lo tienen, ¿no? Es la sección 12 DT 34. Ahí tenemos de forma tabulada la geometría y las propiedades que tiene. Tiene un módulo de sección superior de 10.000 y pico e inferior de 3.340, ¿no? ¿Sí? Se toma esta sección porque, si ustedes se fijan, requerimos 3.100 y 2.000 y pico, superior e inferior, y con las otras secciones no estaríamos cumpliendo, ¿no? Aquí requerimos un poco más, aunque el módulo superior esté aparentemente bastante sobrado. Entonces, traigo esta imagen para que recordemos que en concreto preforzado, en el análisis elástico,
lo que tenemos que tener claro es que cuando se aplica la carga de prefuerzo, ¿verdad? La viga tiende a sufrir un efecto invertido desde la deformación usual, es decir, tensión en la fibra superior, ¿verdad? Y compresión en la fibra inferior, ¿sí? Entonces, eso es lo que sigue en los siguientes cálculos, ¿no? Vamos a diseñar los cables y chequear los límites de fuerza. Recordemos que los límites de fuerza, ¿verdad? Ya hablamos de ellos, están regidos o por el ACI o por la ASHTO, ¿ya? Ellos me limitan ya sea el concreto o el acero, tanto en la fibra que está en compresión como en la fibra que está en tensión, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Un resumen ahí con los parámetros a mano. Recordemos que vamos a ocupar cables de 270.000 PSI, ¿sí? Recordemos que eh, asumiendo el valor del peso propio, habíamos tomado un valor de 1000, sin embargo, ahora que ya sabemos la sección exactamente, ya lo podemos corregir. Y tenemos que el momento por el peso propio es 5.502.600. Recordemos que antes habíamos asumido que el peso propio era 5.400, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos el peso real, pues con una regla de 3 simplemente se hace la corrección. Eso es lo que aparece aquí. Eh, Sacar el parámetro de corrección y de 5.400 se convierte en 5.500, en 5.502.600 libras pulgadas. Eh, Necesitamos calcular la fuerza de prefuerzo inicial y la efectiva. Recuerden que el inicial es al momento de la transferencia, dice que es 0.70 de FPU, ¿sí? Y recordemos que eso, pues no lo inventamos, ¿no? Sino que está dado en los límites que nos presenta la normativa ACI o ASHTO, ¿no? ¿Sí? Y la fuerza de prefuerzo efectiva, pues la inicial, que fue 189.000 PSI, el esfuerzo efectivo, perdón, el cual se multiplica por 0.82 porque recuerden que el 0.82 fue cuando el 100% se le resta el 18% de las pérdidas, que es el 0.82. Entonces en el inciso A se hace el análisis de esfuerzo al momento de la transferencia, ¿verdad? Entonces en la fibra superior, ¿qué es lo que tenemos, no? Ok, vamos a tener lo siguiente. Eh, Puesto que el prefuerzo es una fuerza de compresión, siempre voy a tener debido al prefuerzo, compresión arriba y compresión abajo, ¿sí? Por eso es que aparece el signo eh, menos, ¿no? ¿Sí? Signo de compresión al momento de la transferencia, ¿no? Este está en función de la fuerza de prefuerzo y las propiedades geométricas de la sección, ¿no? El momento por peso propio. Recordemos que el peso propio sí me comba la sección como una maca, ¿no? Es decir, me la deforma de manera, vamos a ver, lo usual que conocemos, ¿no? El peso propio me va a deformar la viga así, ¿no? Que es compresión arriba y tensión abajo. Por lo tanto, ambos signos son negativos, ¿ok? El prefuerzo me induce compresión y el peso propio también me induce compresión en la fibra superior, ¿ok? Entonces, eso es algo que hay que tener, bueno, pues, que hay que tener presente, ¿no? Eh, ¿Cuál es el parámetro que vamos entonces o que todavía no conocemos?
por ejemplo, ¿no? La fuerza de prefuerzo, el valor exacto de la fuerza de prefuerzo que yo le voy a apuntar. Por aquí sabemos cuál es el esfuerzo, ¿verdad? El 189.000 es el esfuerzo, ¿ok? Pero el esfuerzo de prefuerzo es o está en función o está asociado a la fuerza de prefuerzo y los cables, ¿sí? Entonces todavía hay un parámetro por aquí que no conocemos, pero lo vamos a despejar, que es la fuerza de prefuerzo inicial, el P sub I. ¿Sí? Conocemos todos los parámetros y despejamos el P sub I, ¿sí? Y nos dice que el P sub I, para que se cumplan todas esas condiciones, ¿verdad? Al momento de la transferencia, donde ocurre el peso propio y donde está la fuerza de prefuerzo, es un valor de 655.000 libras. ¿Ok? Luego de que ya sé la fuerza de prefuerzo, ¿verdad? Pues hacemos un despeje. Recordemos que el esfuerzo es igual a la carga de prefuerzo, en este caso, sobre el área, ¿sí? Y yo puedo despejar el área. El área va a ser ¿qué cosa? El prefuerzo, ¿verdad? Dividido entre el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Este que ya conozco. ¿Sí? ¿Qué carga o qué fuerza P? Los 655.000. Entonces aquí hacemos el despeje. ¿Ok? Y en este caso se va a asumir que vamos a ocupar tendones de media pulgada que tienen un área de 0.153 pulgadas cuadradas. Todos esos parámetros están en las tablas. Déjenme ver que ya se lo había facilitado, no recuerdo si en la versión en PDF o en la clase anterior. Pero ese es el área de un cable, de un tendón de media pulgada. Entonces, sencillo, esto nos da la cantidad de tendones que requiero, 22.6, ¿verdad? Este, en este caso, pues el autor empieza probando 16 cables. Entonces, 16 cables por el área de un cable, tenemos un área de prefuerzo APS de 2.448 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, vuelvo a iterar área por esfuerzo, una nueva fuerza de inicial de pretensado. Entonces, en lugar de ocupar o de tener los 655.000, vamos a tener 462.000 ya con la propuesta de 16 cables. Y luego, pues, de manera similar, vamos a tener el PE, que es el prefuerzo efectivo, ¿no? Que esa es la sección que se está evaluando, ¿verdad? Con toda su geometría. Y a continuación, lo que se hace es el análisis al centro del claro, ya sabemos que son vigas simplemente apoyadas, ¿verdad? Para las cargas de servicio. Recordemos que la carga de servicio es el estado ante el cual ya la sección está trabajando con su peso propio, sus cargas muertas, sus cargas vivas, ¿sí? Y además ya quedó el remanente del prefuerzo, es decir, cuando ya el prefuerzo que se aplicó al momento de la transferencia tuvo su pérdida y queda el valor efectivo que es 379.391 libras. ¿Sí? Igual, recuerden que en el enunciado nos habían dado cuánto valía la carga muerta superimpuesta, 60, el claro, aquí es WL cuadrado, 12 la transformación de pie a pulgadas, ¿no? Son las dos ecuaciones para vigas simplemente apoyadas, ¿no? Lo mismo ocurre con ML, 1100 era el valor de la carga viva. De forma que ya podemos tener un momento total que va a ser el peso propio, la carga muerta superimpuesta y la carga viva, ¿sí? Y tenemos un valor de 11.982.600 libras pulgadas como momento total al centro del claro cuando ya la viga está en funcionamiento.
las ecuaciones 4.3a y 4.3b, ¿qué es lo que calculan? El cumplimiento de los esfuerzos, ¿verdad? En la fibra top superior y en la fibra bottom inferior, que esos esfuerzos no superen, recuerden, los esfuerzos que están tabulados aquí, ¿verdad? En el manual del ACI, tanto para la fibra en compresión como para la fibra en tensión, ¿verdad? Con ciertas consideraciones que a veces dependen del diseñador o de ciertas condiciones de apoyo o que se generen al momento de la fabricación. ¿Ok? Recordemos que en la fibra superior top, ¿verdad? Tanto el prefuerzo como el efecto del momento total ocasionan compresión, ¿sí? Por lo tanto, por eso tenemos el signo negativo. Ambas ocasionan compresión. En tanto, en la fibra inferior, los momentos totales me ocasionan tensión y el prefuerzo efectivo siempre ocasiona compresión, ¿no? Entonces, aquí se da la compresión negativa, la tensión positiva. Se hacen las revisiones de los cálculos y se confirma que el esfuerzo de compresión en la fibra superior sea menor que el esfuerzo permisible, que es 0.45 de la resistencia del concreto, y que en la fibra inferior, ¿verdad? El esfuerzo de tensión pues no supere el esfuerzo de tensión permisible en el concreto, ¿verdad? 0.45 y 12 raíz de F'C pues son valores límites de las tablas que ya les enseñé, ¿no? De hecho, aquí están los cálculos por sí, para que miren de dónde salen. Ok, entonces en este momento ya se comprobó que la sección es satisfactoria a nivel de esfuerzo al centro del claro, ¿verdad? Eh, tanto en la fibra superior como en la fibra inferior. Hay que revisar los apoyos, porque ¿qué ocurre con los apoyos? Vamos a ver esto, ¿no? Recuerden que en los apoyos, si la viga es simplemente apoyada, el diagrama de momentos de esta forma, pero es cero en los apoyos, ¿sí? Y si el diagrama de momentos en los apoyos es cero, significa que los efectos de la flexión transformada a esfuerzo no existen, también son cero. Y significa que la única carga que me está ocasionando esfuerzo en no apoyo es el preforzado, ¿no? Entonces debemos de confirmar o asegurarnos que eh, esos 16 cables transfieran esfuerzo a compresión en los apoyos que el concreto los resista, ¿sí? Entonces esa es la otra revisión que se calcula, ¿no? El análisis de los esfuerzos en los puntos de apoyo. Entonces lo que se hace generalmente es que, eh, fíjense bien, recordemos que el esfuerzo debido al preesfuerzo, ¿verdad? Es lógicamente una carga entre un área, pero como los cables no están en el centroide geométrico, entonces hay un efecto debido a la falta de coincidencia del centroide de los cables con el centro geométrico, ¿sí? Es una especie de efecto P delta, ¿no? Es decir, una carga respecto a una distancia desplazada. ¿Y cuál es la distancia de desplazamiento? Pues es la excentricidad que existe, que es la distancia que ocurre entre el centroide de los cables con el centroide de la sección C, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos con una excentricidad muy grande, que es la que estamos ocupando en el problema original o en los datos originales, lógicamente esto, este E va a ser grande y este esfuerzo se va a disparar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Que este posicionamiento de 22 pulgadas, que es el valor de la excentricidad, reducirlo a un parámetro, a un valor, por ejemplo, de 12.77, es decir,
Es todo iterativo, ¿verdad? Fíjense que las fórmulas son las mismas que se van repitiendo y repitiendo. Uno tiene generalmente una secuencia de fórmulas, ¿verdad? Excel, Mathca, Smath o lo que quieran tener, MATLAB, donde se va probando con estos valores, porque las ecuaciones son exactamente siempre la misma. Lo único que lógicamente en los puntos de apoyo, ¿sí? En los apoyos de la sección, lógicamente este valor de momento se elimina, ¿sí? Y nos quedamos únicamente con el valor de prefuerzo. Por eso es que generalmente los cables no se acomodan uniformes, porque en los apoyos, la fuerza que ellos transfieren o el efecto ya de esfuerzo, la compresión que ellos transfieren, puede ser muy grande y el concreto pudiera ser que no se resista, ¿no? Entonces siempre tenemos los límites que ya sabemos de dónde se obtienen y pues aquí está ya la revisión final al momento de la transferencia y en los apoyos. Noten que cualquier efecto de momento se anula debido a carga, ¿verdad? Porque no existe, ya vimos, una viga simplemente apoyada. Y únicamente nos quedamos con la misma ecuación, ¿verdad? Que estamos ocupando desde el comienzo. Vamos a mostrarla de... Vamos a ver si está más limpia. Ok, que son estas, ¿no? ¿Sí? Recuerden, eliminamos esta parte y eliminamos esto para la fibra superior e inferior y solo ocurre el prefuerzo, tenemos el área de concreto, las variables geométricas y la excentricidad, ¿sí? Entonces, esas ecuaciones son las que chequeamos aquí, ¿ok? Eh, ¿Qué nos queda? Que la fibra top superior nos queda con un valor de 92 psi y la fibra inferior nos queda con un valor de 2240. Y fíjense que prácticamente está en el límite versus 2250. ¿Qué ocurre? Si yo hubiera ocupado más cables, recuerden que se ocuparon 16 cables. Si hubiéramos ocupado un cable más, seguramente este 2240 hubiera sido mayor que el 2250, ¿verdad? Y si esta excentricidad ya hubiera sido 13, 14, 15, 16 pulgadas, igual, el 2240 hubiera superado el 2250. Entonces, claro, seguramente este ejemplo salió ya de hacer varias iteraciones y saber que exactamente 16 cables con esta posición, con esta ubicación, era realmente la solución que cumplían. Pero generalmente esto es iterativo, uno tiene que estar probando. Este, y bueno, en el inciso 2 pues también se hace una revisión en la fibra superior, siempre para las cargas de servicio, ¿verdad? Y pues al final se comprueban estas condiciones. Vamos a ver el límite de punto 45, que es lo que comprueba el autor. Aunque está punto 45 de F'C, es siempre el esfuerzo a compresión, ¿no? Entonces, bueno, por ahí queda el ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo número uno de diseñar una viga eh, chequeando el esfuerzo elástico sometida a flexión. En las tablas siguientes, pues por aquí les quedan anexos, ¿verdad? De características de los cables de prefuerzo. ¿Sí? Aquí está, miren el cable de punto 15.3, que es el cable de media pulgada para tendón grado 270. Este fue el que se ocupó en el ejemplo, ¿sí? Junto con otros parámetros que en algunos cálculos se ocupan, sobre todo cuando estamos en los métodos de resistencia última. Eh, Aquí está siempre la misma tabla tomada de otro libro, aunque bastante más viejito,
Lo único que está en español, ¿no? Porque no, generalmente libros de prefuerzo, o el tema de preforzado, en español no están actualizados, se encuentran con muchos años. Entonces, bueno, aquí les queda la tabla y por aquí terminamos este ejemplo.